Evangelio según Marcos, capítulo 11. Biblia textual. El Mesías en Jerusalén. Y cuando se acercan a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y no más entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo envía otra vez acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle, junto a una puerta, y lo desatan. Pero unos que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron tal como Jesús dijo, y los dejaron. Y llevan el pollino a Jesús, y echan sobre él sus mantos, y se montó en él. También muchos extendían sus mantos por el camino, y otros ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que seguían aclamaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito sea el reino que viene de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! En el templo. Y entró en Jerusalén, en el templo, y habiéndolo reconocido todo en derredor, siendo ya avanzada la hora, salió a Betania con los 12. La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oían sus discípulos. Purificación del templo. Y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba y les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y cuando llegaba el atardecer, salían de la ciudad. La higuera seca. Pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dice: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dice: «Tened fe en Dios. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Y cuando estéis en pie, orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas». ¿Con qué clase de autoridad? Llegan de nuevo a Jerusalén, y andando por el templo, llegan a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para que hagas estas cosas? Entonces Jesús les dijo: os preguntaré un asunto. Respondedme y también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Pero ¿vamos a decir de los hombres? Pues temían al pueblo, ya que todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Respondiendo entonces a Jesús dicen: no lo sabemos. Y Jesús les responde: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.